Bienvenidos una vez más a Tu Voz También Cuenta. Yo soy Jessica Castro y el tema que nos ocupa el día de hoy es un tema referente a la actualización de lo que ha pasado luego de la liberación de los 222 presos políticos y una carta que se escribió por parte de la oposición nicaragüense dirigida a la estrategia o a las declaraciones que dijo Humberto Ortega referente a este tema. También vamos a hablar de la complicidad que está teniendo el chino Enoc por parte de la supuesta oposición de Nicaragua dentro de lo que es la lucha del pueblo nicaragüense. Entonces, rápidamente leeré la carta abierta y luego analizaremos el resto de los temas. Carta abierta. Humberto Ortega Saavedra no representa la voz de los nicaragüenses. Humberto Ortega es hermano del dictador nicaragüense José Daniel Ortega Saavedra, ambos artífices de la destrucción de Nicaragua y que al llegar al poder en 1979 se repartieron los principales cargos por decisión del primero, que propuso a su hermano Daniel como el coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y él como jefe del naciente Ejército Popular Sandinista, creado con el apoyo de Fidel Castro y las armas de Rusia. Desde entonces, Nicaragua queda a merced de los hermanos Ortega y el sandinismo. Humberto fue artífice de la destrucción de Nicaragua al instaurar la ideología marxista a través de la creación del Consejo de Estado conformado por 33 miembros bajo la dirección del Frente Sandinista, Partido Comunista, actualmente gobernando por segunda ocasión en Nicaragua bajo la dirección del hermano de Humberto, Daniel, y de su cuñada, Rosario Murillo. Además de dirigir las Fuerzas Armadas, Humberto Ortega era uno de los 9 miembros de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, los llamados comandantes de la Revolución Popular Sandinista. A cargo de Humberto Ortega como ministro de Defensa y Tomás Borges en el Ministerio del Interior, crearon las estructuras del ejército, la policía y los aparatos de seguridad e inteligencia en ambas instituciones bajo la premisa de obediencia perruna a la ideología marxista y al sandinismo. Ambas instituciones, policía y ejército, creadas por el sandinismo, están implicadas en la mortal represión contra los manifestantes pacíficos durante las protestas del 2018, según consta en los análisis de pruebas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GA de la Organización de Estados Americanos, OEA. Como ministro de Defensa, Ortega y los 8 comandantes son responsables directos de la guerra civil fratricida que vivió Nicaragua en la década de los 80, que dejó un saldo aproximado de 50.000 fallecidos, 100.000 heridos y una hiperinflación del 13.490%, con la que condenó al país a un retroceso económico, endeudamiento externo y por ende a altos índices de pobreza, llegando a ocupar el segundo lugar de pobreza en el hemisferio occidental. El desgaste de la guerra y la caída del socialismo los obligó a sentarse a una mesa para una salida a la crisis armada con la firma de acuerdos de paz, luego que destruyeron el país para mantener una ideología impuesta desde Cuba y apoyada por el bloque soviético. La firma de ese acuerdo terminó beneficiando al sandinismo. Se pactó la desmovilización de las fuerzas de la resistencia nicaragüense y la realización de elecciones que llevaron al poder a Violeta Barrios de Chamorro en 1990. Pero no pasó mucho tiempo para la violación de esos acuerdos de paz. Desarmados y con el sandinismo, con sus estructuras y las armas en su poder, la mayoría de los desmovilizados de la contrarrevolución fueron asesinados durante y posterior al periodo de la transición democrática, siendo Humberto Ortega el jefe del ejército de Nicaragua, habiendo constancia de lo sucedido en el informe de la CIDH. Denunciamos a este actor político comunista responsable de crímenes de lesa humanidad, amnistiado en el caso conocido como la Navidad Roja, masacre al pueblo misquito de la región autónoma del Caribe nicaragüense por oponerse al centralismo del Partido Comunista FSLN
en 1983 bajo la Ley de Amnistía número 42 concedida por la Junta de Gobierno de Reconciliación Nacional, dejando en la impunidad los delitos de guerra cometidos en la década de los 80, contradictorio al derecho internacional que prohíbe las amnistías por graves violaciones de derechos humanos, haciendo especial énfasis en que la República de Nicaragua es firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948. En la década de los 80, los sandinistas también dieron persecución política a la Iglesia Católica, cometiendo un terrible agravio a su santidad Juan Pablo II por estar en contra de la teología de la liberación profesada por los comunistas marxistas nicaragüenses. La visita papal estuvo llena de insultos e interrupciones a la homilía en un escenario lleno de simbología, doctrina izquierdista y boicot a las movilizaciones civiles que intentaron llegar a la convocatoria de la Iglesia para recibir y acompañar al Papa. Por todo lo referido en esta carta, los opositores autoconvocados antisandinistas, fieles creyentes de la doctrina católica y de la libertad religiosa garantizada en nuestra Constitución de Nicaragua vigente en sus artículos 27 y 69, rechazamos tajantemente las declaraciones del señor Humberto Ortega por pretender imponer al pueblo nicaragüense una nueva agenda negociada con su hermano con propuestas referidas en artículos de opinión publicados en el diario La Prensa, en la que traza la ruta a seguir en nuestra lucha y que la resume y limita, según su juicio, en dos únicas salidas: caos o cohabitación. Asimismo, desconocemos a los líderes disidentes del Partido Comunista como nuestros representantes por no respetar nuestra voluntad de no participar en procesos viciados, faltos de credibilidad y garantías manipulados por el actual régimen sandinista de José Daniel Ortega Saavedra y su esposa Rosario Murillo Zambrana. Además, por estar implicados en actos de corrupción en la década de los 90 con la llamada piñata, que consistió en la apropiación ilegal de bienes muebles y que el gobierno de Violeta Barrios injustamente obligó a los nicaragüenses a pagar a sus verdaderos dueños las propiedades robadas por el sandinismo. El proceso de justicia es nuestro punto de inflexión y las medidas de presión como las sanciones de la comunidad internacional y los países democráticos en bloque individual para obligar a la dictadura nicaragüense a retomar a la senda democrática. Nos negamos firmemente a admitir en nuestras organizaciones de sociedad civil a asesinos confesos y militantes sandinistas disidentes que fueron parte de la masacre del 2018 y de los crímenes cometidos por el sandinismo en la década de los 80, en los que cometieron crímenes de lesa humanidad, por tanto deben enfrentar la justicia. No somos radicales, ni intransigentes, ni violentos, a como nos califican los sandinistas disidentes del FSLN, hoy alineados a las declaraciones del señor Humberto Ortega. Somos ciudadanos nicaragüenses opositores que tenemos memoria histórica, nos documentamos y luchamos por un relevo generacional y nuevas formas de hacer política. Queremos cambios reales y profundos en el sistema de gobierno que nos garanticen paz, democracia, estabilidad política y económica y que nunca más se repita la historia sangrienta llena de impunidad. Esta carta fue publicada el 10 de marzo del año 2023. Como ustedes comprenderán, el contenido de la carta está desconociendo completamente todo el actuar del bloque sandinista de la MRS junto con Humberto Ortega y la complicidad de todas las personas que en su momento se han puesto al frente de nuestra lucha, que son las caras visibles y que viajan por el mundo en hoteles, en conferencias, que para ellos la lucha la resumen a eso. Para ellos el negociar a espaldas del pueblo, para ellos tener propuestas que van de la mano de Daniel Ortega de acuerdo a lo que necesita Ortega para perpetuarse en el poder. ¿Cómo es posible que hayan salido supuestamente de la cárcel a continuar con su circo electorero que fue interrumpido en 2021? ¿Cómo es posible que
en los amarres, los acuerdos que hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que pactó la MRS con Daniel Ortega para que los dejara salir, aparece casualmente el hermano del dictador imponiendo sus ideas y marcando cuál va a ser el rumbo que va a llevar, o la dirección, mejor dicho, que van a llevar los supuestos politiqueros liberados a continuar en el exterior. Y esto nos lleva al siguiente punto. Existe circulando en redes, en los días previos a la conmemoración del 2018, el 18 de abril del 2018 fue que inició la ola de protestas en contra del gobierno sandinista, pero que estratégicamente los políticos de la MRS, la supuesta coalición, la UNAP, la Alianza Cívica, la utilizaron para disputarle el 19 de julio a Daniel Ortega. Entonces dijeron que esta lucha se conmemora el 19 de abril. Como pueden ver, la ideología de los izquierdosos sigue presente. Dicen, unámonos, hablando de una maldita unidad que nunca llegó porque ellos nunca tuvieron la voluntad política, porque a ellos no les interesa que se arregle la situación de Nicaragua, porque mientras en Nicaragua la gente sigue padeciendo persecución con salarios raquíticos, que la gente prefiere largarse al exterior, sacrificar a la familia, sacrificar sus propiedades, sacrificar su estadía, sacrificar todo lo que significa la vida dentro de Nicaragua, porque los salarios que hay son de hambre, son de miseria y son explotadores. Pero para un grupito de gente, que son todos los que ustedes miran en la batería mediática, que quedó demostrado al 100% que eran financiados por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro a través de Cristiana Chamorro, esa gente, para ellos, la vida continuó como si nada después de la liberación. A retomar el show, a retomar el circo, a pasearse por el mundo, tomándose fotos y pidiendo más financiamiento para la supuesta defensa de la democracia nicaragüense. Para ellos la vida de hoteles, de lujo, de no trabajar, de seguir estirando la mano, continúa como si nada. Esa es la vida que llevan. Salieron a seguir exactamente en lo mismo con las directrices directas del Carmen, de Daniel Ortega y de Humberto Ortega. Y llegando a las actividades de abril, empezaron a boicotear a los grupos que han estado trabajando incansablemente, pidiendo sanciones, pidiendo que la gente no pare de luchar, pidiendo que continúen las denuncias. Resulta que luego de haber pedido todo este tiempo por la liberación de todos los presos políticos, son los enemigos de la MRS, de todos estos grupos politiqueros que salen a reclamar los espacios, haciendo contramarchas, contrapropuestas y boicoteando las actividades de la conmemoración. Le agradezco muchísimo a toda la gente que participó y apoyó la Marcha de las Cruces, que es en esencia la actividad que recoge lo que significó para los nicaragüenses que de verdad, de corazón, se involucraron en todo esto, la conmemoración a la memoria de todos los asesinados en esas protestas del 2018, que está dirigido por gente que no tiene cargos públicos, que no tiene ONG, que no se está lucrando y que siempre han estado al pie del cañón en defensa de Nicaragua y buscando la manera de presionar al régimen desde allá, desde donde se encuentran, desde el exilio, metiendo cartas, haciendo llamadas, buscando senadores para que le apliquen sanciones más severas a este régimen sangriento. Y por otro lado, tienes al grupito recientemente liberado que andan en el mundo de conferencia en conferencia, de hotel en hotel, hablando estupideces y que al final no resultan en nada concreto, que no tienen nada más que decirte. Unidad divisionista, ustedes son ultraderecha, ustedes no lo entienden, ustedes son radicales, con ustedes no se puede hablar, cuando somos la mayoría de los nicaragüenses que estamos hartos del sandinismo desde 1979 y que descaradamente tenemos al grupo de disidentes que le están disputando el poder a Ortega, pero que entre más se alargue esta crisis, ellos más dinero van a recibir por parte de los organismos internacionales para su ONG.
Y ese es el negocio. Y de eso se trata. Y cada vez que programas como este hacen las críticas, esa gente se le dificulta más demostrarle a las agencias internacionales qué es lo que hacen en la lucha de Nicaragua. ¿Cómo es que están luchando? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuáles son sus formas de meter presión? No existe ninguna. Y para la gente que le cuesta comprenderlo, entiendan una cosa. Si la iglesia de Nicaragua hoy está casi desmantelada, es responsabilidad directa de las idioteces que promueve la MRS. Porque siembran a sus grupitos de chavalos dentro de las iglesias para hacer sus malditos piquetes express que no sirven para nada. Que ya en un momento, en años anteriores, utilizaron las procesiones de la iglesia, las actividades de la iglesia, para tirar papelito, para tirar chimbomba y gritar 4 idiotadas. Como si con eso se tumba una dictadura. Porque para ellos ese es el show que ponen en las plataformas, donde a ellos terminan justificando la plata que invierten en ellos, en ese grupo, el dinero que les entregan. Necesitan demostrar que están activos. ¿Y qué mejor manera encontraron de hacerlo? A través de las actividades de la Iglesia Católica. Y están utilizando a la iglesia. Y están utilizando a Monseñor Álvarez. Y están utilizando a todos los sacerdotes. Porque por un lado dicen defendemos a la Iglesia Católica, no hay libertad religiosa en Nicaragua. Y por otro lado hablando mal del Papa, hablando mal de Monseñor Brene. Y hay un montón de gente que todavía no se da cuenta. Que ellos lo usan de manera estratégica, de una manera política. Porque ellos son ateos. Son comunistas, son de la teología de la liberación. Por lo tanto, no hemos encontrado el suficiente respaldo dentro de la Iglesia Católica, que el Papa también tiene la misma corriente, porque pertenece a los jesuitas, y el día que se llegó a pronunciar, lo único que consiguieron fue peor represión para la Iglesia Católica. Que se prohibieron todas las actividades de Semana Santa. Y yo, como católica, me duele que por las idioteces de un grupo de políticos, a nosotros nos restrinjan cada vez más y nos ataquen cada vez más. Por eso, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué creen ustedes que vio o escuchó Monseñor Álvarez para haber decidido no montarse en el avión? ¿Acaso piensan que ingenuamente Monseñor Álvarez no sabía lo que había detrás? Que todo esto era un amarre entre estos politiqueros basura. Que al final ellos salieron de lo más contentos y felices. Y lo celebran como uno de los grandes logros de su lucha, la liberación de los 222. Ajá, y el resto de la gente que se estaba quedando, 37 personas que estaban en la lista de los presos políticos que no salieron. Y Monseñor Álvarez dijo, mientras haya gente presa, yo no me voy a ir. Y por eso lo están castigando. Le llamo a la conciencia, a la gente simpatizante de todas estas agrupaciones, que no sigan apoyando a gente que se burla de nosotros, a la gente que nos utiliza como chivos expiatorios, que nos utiliza como borregos seguidores y que su estrategia es aplastar a todo el que se oponga y a todo el que lo denuncie. Vamos a pasar al tema del Chino Enoc. Ustedes saben que este señor es un paramilitar asesino confeso, que en sus plataformas tiene videos donde está confesando todo lo que él hizo para defender al Frente Sandinista, para defender al gobierno, y que se puso a la orden y a la disposición para salir a matar si hacía falta. Y ahora resulta que a este viejo sinvergüenza lo meten dentro de la lista de presos políticos, lo siembran allá en Estados Unidos, y todos estos imbéciles de la MRS lo andan como banderita de arriba a abajo, como han hecho con todos los demás sandinistas, como Macfield, como todas las personas que pertenecieron y que al Frente Sandinista y que ahora son disque opositores. Mónica Baltodano, Sergio Ramírez, Yoconda Belli. Todas esas figuras de politiqueros, sandinistas, comunistas, recalcitrantes, atrapados en historia, orgullosos del desastre que provocaron en Nicaragua.
su estrategia siempre ha sido atraer a la gente que se sale del frente porque esa es su base y porque ellos saben que no van a crecer más fuera de eso. Y a nosotros nos tienen completamente apartados y no quieren escuchar nada de lo que la gente está diciendo. Hay varias encuestas que tenemos en el canal de Tu Voz También Cuenta. Muchísimas gracias al canal NSI por su apoyo también. Y gracias a todos ustedes que participan, donde se ha demostrado en muchas veces que los nicaragüenses estamos hartos del sandinismo como ideología, como partido y como continuidad con los anaranjados. Lester Alemán publicó una foto donde aparece junto al Chino Enoch en un evento público recientemente. Pero además de eso, antes de las actividades del 2018, la MRS UNAMOS posteó un cartel en las redes sociales con la foto de Carlos Fonseca Amador, uno de los fundadores del Frente Sandinista, y una foto de las víctimas asesinadas del 2018 encima del póster. Recibió tantas críticas que terminaron borrándolo. Y resulta que el cartel es muy similar al que se habla de la propaganda que había en la tarima donde ofició la misa su santidad Juan Pablo II. Igualmente, era similar con la cara del tipo de fondo en un cartelón. Y además, al lado de esas dos fotografías se puso las declaraciones de Lester Alemán recientemente en 2018, cuando recién estaban las masacres, donde decía que quería seguir los pasos de Carlos Fonseca Amador. Y ahora aparece al lado del Chino Enoch, pidió unas disculpas por esa foto, porque según él no se dio cuenta cuando la tomaron ni la autorizó, y luego aparece un video donde él está de risas y bromas con el tal Chino Enoch. El Chino Enoch entrevistándolo. Miren con quién me encontré. Aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Aquí estaba filmando la llegada y entonces, pues aquí nos encontramos con nuestro hermano, compañero de galería en el Chipote, Lester Alemán. Lester, estamos en vivo con el público. Un saludo para la gente en Nicaragua, sobre todo donde tenemos el mayor porcentaje. ¿Y qué usted sigue haciendo en vivo entonces? Sí, claro. Por supuesto. Qué bárbaro. Saludos. Vamos aquí a ver a Lester. En la medida de lo posible, haciendo los mejores esfuerzos. Definitivamente el tiempo nos urge. Todos estamos apresurados. Les pregunto, ¿ustedes creen que alguien que tiene la ideología del sandinismo, que nació en cuna sandinista, que sus padres trabajaron para el Frente Sandinista, que participa en la politiquería basura de la MRS, que también son sandinistas, tiene alguna diferencia con el Chino Enoch? ¿Por qué lo aceptan con tanta facilidad? Sabiendo la basura que es, sabiendo que es un asesino. Porque ideológicamente ellos están unidos, son todos los mismos. Tan difíciles de ver. ¿Y qué tienen en la cabeza toda esta gente que los sigue y que muy estúpidamente le dicen: ay, mi niño, sí sabemos que cualquiera comete errores? ¿Cómo que mi niño? ¿Estamos imbéciles o qué? Están hablando de un operador político del sandinismo, de más izquierda, de más basura. Por más que lo quieran salvar, por más que lo quieran ver como inocente, es una persona que se está convirtiendo en cómplice de todos los criminales que tenemos en Nicaragua como políticos. No se justifica de ninguna manera que nuestra gente, la gente que se supone que le duelen todos esos 300 y tantos muertos del 2018, se les olvide que existe en la historia un récord sangriento por parte de esa misma gente. Se los acabo de leer en la carta. 50,000 vidas de nicaragüenses que se perdieron, en su mayoría jóvenes, opositores, que andaban luchando en la guerra, en las montañas, que no regresaron, que regresaron en cajas como piedras, como matas de chagüite. ¿Cómo es posible que digan: me duelen los muertos del 2018 porque lo vi, porque lo viví, porque lo escuché en los disparos? Pero me importa una puta mierda
que hayan matado a tantos nicaragüenses en la guerra civil. Y que los apoyen y que los sigan y que los defiendan. Nosotros somos un pueblo cómplice. Dejamos de ser víctimas y somos cómplices. Y nos merecemos lo que nos pasa. Porque nos negamos a aprender de la historia. Y todo esto que usted escucha en este programa, lo he dicho en otros espacios. Porque aunque ustedes no me escuchen activa dentro de los canales, he seguido dando la batalla. Los he seguido confrontando. Les he seguido señalando todos y cada uno de sus errores, del por qué jamás ni nunca van a tener nuestro apoyo. Nuestro apoyo como nicaragüenses que estamos hartos. Estamos cansados. Que los conocemos de sobra y sabemos todo lo que han hecho y todo lo que pretenden seguir haciendo. Y que no estamos dispuestos a permitirlo. Agradezco mucho que ahora las redes sociales nos den la opción de ir frente a un Luis Galeano, de ir frente a un Carlos Fernando Chamorro, a decirles las verdades en su cara, a decirles que aunque ellos se digan que son periodistas que defienden la libertad de expresión, no son más que simples y vulgares operadores políticos arrodillados a los sandinistas disidentes. Y toda la gente que los sigue, es bueno que se vayan enterando de una vez de la historia real, de la basura que hay detrás de todos esos personajes. Que ahora se dan golpes de pecho. Félix Maradiaga con el pañuelo del aborto, alineado con las organizaciones feministas pro aborto. El gran cristiano, el gran creyente, defensor de la Iglesia Católica. Hombre, pero si sos abortista, ¿cómo vas a ser católico y cómo vas a estar defendiendo a la Iglesia? Es pura hipocresía. Es puro show mediático para seguirse proyectando como las figuras que se creen que son para futuros candidatos presidenciales. Eso es todo, no hay nada más. Es una estrategia. Manosean nuestra fe, manosean nuestras creencias. Se benefician de ello. Porque mientras la mayoría, el casi 1 millón de nicaragüenses que ha salido al exilio a buscar cómo trabajar, esta gente no necesita trabajar. Esta gente se la pasa, como se lo dije anteriormente, de hotel en hotel, de conferencia en conferencia, gastando el dinero que les entregan para este supuesto activismo, que para ellos es un negocio. Mientras para la mayoría de los nicaragüenses significó partir con dolor, con una mano adelante y otra atrás, corriendo todos los riesgos de ser secuestrado en México, arrastrado por el río Bravo, caer preso ya estando en territorio estadounidense, corriendo todos los riesgos, arriesgando la vida también de sus niños. Y esa es la gran diferencia que hay entre usted y yo, los de a pie, y los politiqueros que se encaramaron sobre la lucha que tanta sangre nos ha costado a los nicaragüenses y que tanto sacrificio sigue costando a la gente que sigue dentro de Nicaragua. Y que dentro de Nicaragua los que están quedando son los más pobres, los que no tienen para dónde agarrar, los que no saben qué van a hacer si salen de Nicaragua. Y que les toca aguantar. Y aguantan con la esperanza de que en algún momento algo se va a arreglar, que en algún momento algo va a cambiar. Mas no se dan cuenta que Nicaragua está a punto de repetir otro ciclo similar al de 1990. Que los opositores, entre comillas, perfectos para Daniel Ortega, son los mismos que él está eligiendo. Porque en los 90 Violeta Barrios era una sandinista, una comunista, una izquierdosa, que estuvo dentro del proyecto político de ellos en el 79 y que hasta fue miembro de la Junta de Gobierno. Y hoy estamos a punto de repetir ciclo, solo con ciertas caras cambiadas porque algunas momias ya se murieron de esos comunistas recalcitrantes. Pero que ya viene la nueva camada, los herederos de la revolución, los herederos del comunismo, los herederos de la ideología y herederos de todo lo que todos esos sinvergüenzas se robaron. Y ahora los vemos como pulcros, como limpios, como juventud nueva, que es la salvación de Nicaragua, cuando realmente son los hijos
de todos esos ladrones y asesinos que han destruido a Nicaragua. Y que seamos tan imbéciles de no darnos cuenta y de apoyarlos, entonces la culpa no es de ellos, la culpa es de nosotros, por no querer entender y por no querer aprender. Hasta ahí dejo los comentarios, agradezco mucho el apoyo que siempre me dejan en cada una de las publicaciones. Aunque ustedes no lo crean, esta lucha sigue. Mis ideas, mis lineamientos, mis convicciones, mis principios siguen intactos desde hace casi 5 años y vamos a continuar. Aún con todas las limitaciones, de pronto esperen algún análisis, algunos comentarios que voy a hacer referente a los temas, a como se los he dicho muchísimas veces, cuando sienta que es necesario denunciar lo que pretenden hacer con nuestro país y cómo nos quieren llevar al continuismo de lo mismo, que ya es hora de despertar, es hora de cambiar, es hora de entender, y el llamado a toda la gente que se identifica con esta carta, hagan suyas esas palabras, replíquenlas, hablen con sus conocidos, hagan conciencia, que para eso se hacen los escritos, que no les dé pereza leer. Si usted cree que hay algo en esa carta que no está bien, vaya, investigue en la historia, vaya y lea, documéntese para que tenga argumentos para defender su posición de por qué usted nunca va a apoyar a los actuales politiqueros que están negociando sobre la sangre derramada de la gente inocente nicaragüense que ha creído en la libertad, en la justicia, en la democracia y en la estabilidad política que necesita el país para que su gente se desarrolle integralmente, y no que cada cierto ciclo, cada cierto periodo presidencial, lo que se hace es simplemente crear una nueva casta de politiqueros privilegiados que llegan a vivir a costilla nuestro. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo encuentro. Como siempre les recuerdo, no es la gota la que termina por partir la piedra, sino la constancia con la que cae.